Imagina que vamos a un parque y nos sentamos al pie de un árbol a compartir ideas, reflexiones, sentimientos, emociones, sensaciones, lecturas. Yo soy Mukia Shanti y esto es el Club de las Personas Árbol. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, hola, Satnam, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda temporada de El Club de las Personas Árbol. Estoy grabándote este episodio en una espectacular tarde de otoño, hermosa, con el sol brillando sobre el frío otoñal. Hace unos días que fue mi cumpleaños número 48, y parece que voy descubriendo el ciclo de este programa y me gusta mucho esto de ir descubriendo el ciclo natural del Club de las Personas Árbol, el ciclo que tiene en mi propia vida y el ciclo que tengo yo al tener la intención de hacer y de sostener este espacio de comunicación conmigo misma, con mi propio ser, con mis reflexiones y también contigo, buscando crear este puente, tejer este puente con palabras que nos inviten a seguir haciéndonos preguntas. Porque por ahí va, ¿no? No es de traer respuestas de dónde viene la sabiduría, sino es de seguir haciéndonos preguntas y sobre todo de hacernos las preguntas adecuadas. Y a veces cuando nos callamos un poquito, nos callamos el ansia controladora, se manifiesta y se revela el ciclo que cada cosa tiene. Yo había querido o había preestablecido un tiempo para estrenar una segunda temporada y ese tiempo se extendió y eso es muy interesante y eso me gusta mucho porque tiene bastante que ver con el tema que voy a compartir el día de hoy contigo, ¿no? Que me pregunto de manera constante, a veces, ¿no? Quiero decir, no constante de que me lo esté preguntando todo el tiempo, sino que es una pregunta que viene a mí de forma cíclica, ya que estamos en eso. Si es más importante y más relevante lo que hacemos o cómo lo hacemos, sin llegar a la arrogancia de querer dar una respuesta final a este tema que podríamos estarle jalando del hilo hasta quién sabe cuándo. Evidentemente me parecen muy importantes las dos cosas, ¿no? Pero encuentro que tenemos un énfasis muy fuerte puesto en lo que hacemos, mucho más que en cómo lo hacemos. Y yo hoy encuentro, podría decir que no sé si más importancia, porque más o menos es como esta cosa de comparar cosas que no son equiparables. O sea, solamente traer a la mesa de la conversación que la forma en la que hacemos las cosas es tanto o más importante a veces que aquello que estamos haciendo. Y esto tiene muchísimos niveles de lectura, de complejidad y de profundidad, que ahora poco a poco voy a ir desvelando aquí contigo. Traía este tema en la cabeza, no es el qué, sino el cómo, como detonante de la conversación de esta segunda temporada, y de repente vuelvo a ver una historia ya conocida por mí que me llama muchísimo la atención, que es la historia de Lorena, esta mujer rarámuri que corre descalza o con guaraches, más bien, y que es muy exitosa en las carreras, ¿no? En las carreras de largo aliento. Y es muy interesante para mí el caso de esta mujer y cómo su forma de hacer lo que hace, que es simplemente correr, se convierte casi en un statement en sí mismo. Esta mujer hace una actividad que muchísimas personas alrededor de todo el planeta hacen desde hace algunas décadas, que es correr como deporte.
Las personas de ciertos ámbitos urbanos solemos creer que para correr habría que tener, por ejemplo, un cierto outfit, un cierto tipo de calzado, ¿no? Que eso, bueno, incluso se está empezando a poner en duda. Existe toda esta corriente que les sugiero investigar. Yo ya no me voy a comprar más zapatos que no sean barefoot. Les sugiero que le presten mucha atención a esto. Es una cosa que está empezando, se va a ir convirtiendo en una tendencia y va a ir creciendo con el paso de los años, porque, bueno, pues es así. Yo por algo paso todo el día descalza, porque el pie necesita tener espacio, igual que todo, la mente, el pie, todo necesita tener espacio. Pero bueno, yendo puntualmente al pie, ¿no? El pie necesita tener espacio y la falta de espacio en el pie nos genera todo tipo de complicaciones de salud física y mental. Entonces, bueno, si el lugar donde tú vives o la forma de vida que tienes no te posibilita estar descalza todo el día, como me pasa a mí, que al trabajar en mi propia casa, pues en mi casa no se usa calzado y entonces yo tengo unas medias gordas para el invierno y cosas así para poder andar descalza todo el año dentro de mi casa y que el pie pueda estar libre. Bueno, entonces, todo este tipo de cosas se empiezan a hablar mucho ahora, pero en las últimas décadas están marcadas por el hiperconsumismo, por estos sueños empetrolados, ¿no? Porque pues ha sido así, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo nuestras culturas tan consumistas, bañadas de los colores brillantes, de los plásticos que derivaban del petróleo, son los que han como, sí, teñido nuestra percepción de lo que es necesario. Y entonces creemos que para correr necesitamos un cierto tipo de calzado que lo venden ciertas marcas, de las cuales podríamos hablar largo y tendido también porque tienen prácticas muy, muy cuestionables, y cierto tipo de ropa, que si te lo pones a pensar es en verdad básicamente ridículo creer que para correr necesitas una malla y una blusa dry fit, ¿no? Porque eso existe hace cuánto tiempo y los seres humanos corremos desde que existimos, ¿no? Corremos, caminamos, andamos en bicicleta, subimos montañas desde que somos quienes somos en este planeta. Hace muchos años, cuando yo vivía en la Ciudad de México y practicaba la escalada deportiva en paredes naturales como deporte, nunca lo llegué a hacer de una manera muy pro, no se crean que andaba yo ahí. No, de hecho siempre me dio bastante miedo y fue muy bonito también como logré superar muchas cosas gracias a ese deporte. Pero bueno, el chiste aquí, el chisme es que conocí a un hombre. Y yo en ese entonces, a ver cuántos años tendría, unos 29, y él tendría ya cerca de 60 y seguía escalando y fue de los pioneros en México en la escalada, un hombre del estado de Hidalgo, que es que es la cuna realmente del deporte de la escalada en México. Y él siempre nos contaba que, bueno, primero que él iba a escalar en su ropa de pants jogging normales, los que se usaron siempre para hacer todo. Cuando yo empecé a practicar yoga a los 14 años no había ropa de yoga. Tú ibas en pants a la clase de yoga y a la clase de yoga y al gimnasio y a caminar al bosque, a todos lados ibas con los mismos pantalones y playera o remera, como se dice aquí en Argentina, y sudadera o buzo de algodón. Era lo mismo, íbamos a la escuela con eso, a todos lados. Que de hecho, pues estaba mucho mejor que la ropa que usamos ahorita, porque era ropa holgada, que le permite al cuerpo mucha movilidad y le permite a la piel transpirar, y de algodón, que permite que esa transpiración sea reabsorbida por la piel de una manera natural, ¿no? Una parte la absorbe la tela, otra parte se queda ahí haciendo todo el proceso que tiene que hacer, a diferencia de estas telas sintéticas que hoy nos parecen tan indispensables para todas estas actividades. Entonces, Simón, así se llama este hombre,
nos contaba eso, ¿no? Que usaban pues la ropa normal, tampoco había ropas de alta montaña, entonces usaban los ponchos de lana de su zona y algunas cosas hoy sí tienen de ventaja todo nuestro desarrollo, ¿no? Hacen mucho más, no solamente viable un deporte como la escalada, también seguro, porque no tenían un equipamiento en cuerdas y en materiales de seguridad. Entonces, justo ahí está esta situación. ¿Qué voy eligiendo de lo que tengo enfrente de mí como opciones? ¿Y qué voy eligiendo y cómo voy limitándome o no en mi capacidad para hacer o dejar de hacer ciertas cosas, en tanto yo creo que algunas cosas son necesarias para hacer cierta actividad? Entonces, el caso de esta mujer, de Lorena, la corredora Rarámuri, me parece súper interesante porque ella es un ejemplo claro de que el cómo hacemos las cosas tiene que venir necesariamente de una profunda conexión con nuestro ser. Esta mujer la han querido conquistar las marcas de indumentaria deportiva y ella no ha querido. Hay una historia muy conocida que dice que una marca le ofreció darle tenis, zapatillas para correr, y ella dijo que no, porque todas las que usaban esos tenis venían detrás de ella, ¿no? Eso es algo que se sabe y que circula bastante. Pero más allá de eso, su correr está intrínsecamente relacionado a la forma en que lo hace. Y la forma en que lo hace es la forma en que lo hace, con esa ropa y con ese calzado. Ese es su ser corredora. Pero también deja una señal muy clara de que nos compramos muchas historias en la forma en que creemos que deben hacerse las cosas. En un anhelo muy humano, por supuesto que sí, de pertenencia, que todas y todos tenemos en alguna u otra medida, pero que puede en determinados momentos empobrecer nuestra existencia cuando no nos damos la oportunidad al menos de cuestionarnos la forma en la que estamos haciendo las cosas. Tomemos, por ejemplo, el valor básico de la filosofía yógica, que es ahimsa, otra palabrita de la que podríamos estar hablando el resto de nuestra existencia, y de hecho hay aquí en la temporada anterior un episodio dedicado a ello y alguno más donde exploro matices de esto. Entonces, este ahimsa que nos está invitando a no dañar, a no generar daño no solamente a las formas de vida, empezando por la nuestra, sino también a no dañar el momento, por ejemplo. Entonces yo podría estar haciendo una cosa, pero pensando en otra. Una persona puede estar lavando los platos después de haber comido y puede estar plenamente presente en la acción de lavar los platos, escuchando el agua que cae, con la mirada fija en la esponja, el jabón, el plato, el agua, la llave, sus manos, estando ahí presente. Y otra persona podría estar haciendo exactamente la misma acción con su mente en otro lado, totalmente dispersa, haciendo cualquier otra cosa, dañando el momento presente. Ahí también entra ahimsa, la presencia entra dentro de ahimsa. Cuando buscamos una vida no violenta, estar en presente siempre va a ser una respuesta de no violencia, ¿no? Para responder sin violencia tenemos que estar en presente. Y es la misma acción, exactamente la misma acción. Vayamos a un ejemplo de una acción un poco menos inocua y que puede muy inmediatamente detonar juicio y conversaciones en la cabeza de una persona que la está observando. Hay un ser humano matando a un caballo. Y la misma escena puede ser hecha como un acto de violencia y de vandalismo, porque quien está matando al caballo en realidad lo está haciendo como un acto de venganza
al propietario, entre comillas, porque no se puede ser propietario de la vida, pero pongámosle así porque así lo vemos los seres humanos, al propietario de ese caballo con quien se enojó por alguna situación y está cometiendo un acto de venganza hacia él, asesinando a ese caballo. La misma acción, matar al caballo, podría ser llevada a cabo por un ser humano que es el compañero humano de ese caballo, que lo ha sido en los últimos 35 años de vida, y ese caballo está enfermo o lastimadísimo, sufriendo un dolor terrible que no existe medicina alguna que la pueda aliviar, y está, mediante ese acto de matarlo, le está aliviando el sufrimiento al animal que tanto, tanto, tanto ama. La misma acción tiene detrás dos intenciones totalmente diferentes que hacen que la misma acción sea completamente distinta de acuerdo al cómo está hecha. Y con el cómo nos podemos referir no solamente a la forma de hacerlo, como en el caso de Lorena y los corredores, ¿no? Que hay un cómo utilitario, externo, ¿no? Que tiene que ver con la indumentaria, sino también con la intención, como en este caso que acabo de decir, y también con mi propia presencia dentro de la acción, como en el ejemplo que doy de lavar los platos. Entonces, esos tres niveles al menos podrían estar presentes en la conversación si yo planteo la cuestión de qué es más importante, lo que hago o cómo lo hago. Entonces, a mí me parece muy importante tener esto en cuenta porque somos muy dadas las personas a reprobar o aprobar muy de inmediato las cosas que hacen las demás personas. Sería bastante más interesante si fuéramos capaces de detenernos un momento y dejar que la historia se revele por el fondo que contiene, este cómo. Lo mismo puedo decir de esta segunda temporada de este espacio de conversación, que yo lo puedo hacer empujando una situación porque tiene que ser así, porque entre temporada y temporada de un podcast debe haber tanto tiempo y todo este tipo de cosas. Pero estaría con eso hasta casi traicionando mi intención inicial, la que tuve hace ya casi un año cuando grabé el primer episodio, ¿no? Que fuera un espacio totalmente libre de ese tipo de reglas del mercado. Entonces, en un espacio libre de las reglas del mercado, cómo lo hago, que es respetando una ciclicidad que el mismo espacio va a ir desvelando por sí mismo, es muy importante. Y eso a veces es muy difícil porque es totalmente en contra de lo que suele ser, que todo tiene que estar pautado, reglamentado, predecidido, ¿no? Me interesa muchísimo en este tiempo, en esta etapa vital, la forma en la que hago y hacemos las cosas. El último año y medio sin duda ha sido el más transformador o de los que yo más de mayor cambio y transformación puedo recordar de toda mi vida adulta. Y cuando hablo de adulta quiero decir ya como una mujer adulta establecida, ¿no? Tuve una gran etapa de cambio y transformación muy potente, que fue entre mis 21 y mis 22 años, el terminar de convertirme en una mujer adulta, que además coincidió con que yo me fui a vivir desde Argentina a México, pasando por todo un par de años muy complejos y yo con muy poquitas herramientas además a esa edad. Y desde entonces hasta ahorita esta es la etapa más power que puedo recordar en todo eso, si bien ha habido, por supuesto, un divorcio terrible, la pandemia, momentos así con mucha intensidad y profundidad y transformación, pero esta transición tan larga que sigue sucediendo, que empezó a suceder, que está ocurriendo y que seguirá, que es este cambio de etapa tan contundente, que es la perimenopausia, me tiene muy interesada en el cómo hago lo que hago, en el cómo tomo mis decisiones, en cómo contemplo
los plazos temporales para saber qué cosas tienen sentido con lo que puedo ver que va a venir ocurriendo de aquí a 5, de aquí a 10, de aquí a 20 años. Entonces me tiene muy interesada el tema de cómo hago y cómo hacemos las cosas, las personas. Y por eso en esta temporada voy a conversar mucho más con otras personas en este espacio. Va a seguir habiendo monólogos, va a seguir habiendo prácticas, pero también va a haber mucho más conversaciones. En la temporada pasada hubo 3, ahorita va a haber muchas más, porque sin duda quiero hablar con otras personas que me llame mucho la atención justamente su forma de hacer las cosas. Pienso y siento, y no soy la única en pensar y sentir así, que estamos ante un umbral muy interesante y también detonador de mucha vida interna, en cualquier sentido, y que el plantearnos cómo estamos haciendo las cosas que hacemos en nuestra vida es de suprema importancia, de total relevancia en este momento. Trayéndolo al terreno de mi quehacer profesional, por ejemplo, también es una pregunta que flota desde hace mucho tiempo a mi alrededor, y es que tú podrías estar haciendo la mejor práctica espiritual, entre comillas esto, si pudieras verme, estoy haciendo con los deditos así el gesto de comillas, comillas, y podríamos estar haciendo las 2 personas exactamente la misma práctica, y es así, la mejor práctica espiritual. Pero si una de nosotras lo hace porque se supone que es lo que debe hacer y porque alguien más le dijo que es lo que tiene que hacer y ni siquiera se detiene a preguntarse absolutamente nada con respecto a esa acción, pues la misma acción te lleva a desconectarte de ti misma. Esa acción, esa herramienta que era inicialmente, o se supone que era, para generar una conexión con uno mismo, de la forma en la que una persona la está realizando, se convierte en una forma de desconexión. Espero que se entienda esto que acabo de decir. Lo voy a tratar de decir en otras palabras. La meditación es una herramienta. Esta herramienta se supone que tiene el objetivo, entre tantas otras cosas, no voy a entrar ahorita en detalle de qué es la meditación, pero vamos a lo básico. Una herramienta para observarme, para conocerme, para establecer una relación con mi propia mente, para conectarme conmigo. Pero esa herramienta, depende de cómo yo la use, puede servir exactamente para lo contrario, para disociarme de mí, para desconectarme de mí. La misma herramienta. Es como tener un martillo en la mano, sigue siendo un martillo y lo puedes, no sé, usar para clavar el clavito en el cual luego quieres colgar un cuadro. Pero si no hay un clavito en la pared puesto ahí y tú empiezas a martillar, pues en realidad lo que vas a acabar haciendo es un hueco en la pared, rompiendo algo que no estaba roto, ¿no? Haciendo algo que no era necesario hacer. Y esta es una palabra que vale la pena rescatar, necesario. Cuando hablamos del cómo hacemos las cosas, la palabra necesario, la sensación de aquello que es necesario, debe venir también. Y necesario es algo de vital relevancia hoy en día también. De vital relevancia. En estos 3 años que llevo en Necochea, he visto decrecer la población de árboles. El asesinato de ninguna de esas vidas era necesaria. Fueron talados para poner plantas de ornato que están de moda, para hacer una pared en su lugar, para tener un poco más de terreno para hacer un edificio. Entonces es bien importante traer a la mesa de conversación la palabra necesario. ¿Es necesario lo que estoy haciendo? ¿Es necesario realmente? Y por eso he estado estudiando, tomando talleres
Tomé un taller hace poco de yoga sensible al trauma. Vengo leyendo desde el año pasado, antepasado, libros de expertos en este tema del trauma, como Gabor Maté, porque me he ido dando cuenta a través de mi propia experiencia en la práctica de yoga, que sí importa la forma en la que la haga. La práctica puede ser exactamente la misma, pero cambia radicalmente el efecto que provoca, depende cómo yo lo haga. Quiero decir con esto, y esto es algo que yo digo muchísimo en clase, y que yo hago constantemente conmigo porque a veces yo me he dado cuenta que me olvido. Por ejemplo, me acuerdo muy clarito un día, creo que fue en 2021, yo estaba viviendo en Puerto Escondido. Había pasado una muy mala noche por alguno de los 18 millones de ruidos que hay en ese lugar. Horrible el tema sonoro ahí. Y entonces me levanté, yo estaba haciendo una práctica de meditación todos los días, me levanté, me eché algo encima y me fui caminando a la playa. Y iba así como acelerada, ¿no? Malhumorada. Y me iba a sentar, me senté a meditar y ya me puse a hacer la meditación. No me acuerdo qué estaba haciendo en ese momento. Y de repente me di cuenta y dije, wow, espérate, ¿a dónde vas? Toma un momento, siente tu cuerpo con tus ojos cerrados, cómo está tu ser físico. Percibe tu respiración, siente la arena bajo tus glúteos, tus pies, tus piernas, la brisa. Toma noción de dónde estás, toma noción de cómo tú estás. Toma un momento para respirar y para volver a ti. Y después empieza tu meditación. Y esta es la invitación que hago constantemente en clase a las personas que toman clases conmigo, a volver esta mirada hacia adentro, tomar noción de cómo estamos, fijarme, estoy recibiendo una indicación, siempre les digo esto, ¿no? Yo te voy a dar una indicación, pero tú tienes que decidir conforme a esta conexión contigo también si la sigues o no. Porque es una clase grupal, ¿no? Entonces no puedo estar dando una indicación para cada persona porque además yo no sé cómo se siente cada quien. Entonces justamente es esto. La invitación es a cultivar esta conexión contigo tan fuerte que tú sepas siempre si eso es lo más necesario para ti en este momento. Porque nosotros no servimos a la práctica nos tiene que servir a nosotros. Y esto es un cambio de chip muy, muy, muy poderoso que hice el año pasado. Ninguna práctica, ningún Kundalini Yoga, ningún Dharma, nada es el camino espiritual. El camino espiritual es mi propia vida. Todo lo demás, en mi caso, serían Kundalini Yoga, Ayurveda y todas las prácticas que vengo acuñando desde mis décadas en el trabajo corporal y el trabajo energético y las terapias alternativas y todo esto. Todo eso son herramientas. Como dice mi queridísimo profesor de Ayurveda, la sabiduría radica en saber cuándo usar cada una de esas herramientas. No hay ninguna herramienta que sea la solución final e infalible para todas las personas, para todos los momentos de la vida, para todas las situaciones. Él dice, la medicina es una sola. Todas las demás son herramientas de la medicina, desde la alopática occidental hasta la ayurveda, la china, la homeopática y todas las demás son herramientas de la medicina. Y la sabiduría radica en saber cuándo ocupar cada una. Y esto es exactamente lo mismo con mi práctica, por ejemplo. Entonces la invitación que siempre hago es tomar este momento antes de empezar, tomar este momento entre ejercicio y ejercicio. A veces es más breve, a veces es más extendido, pero siempre mírate, fíjate cómo estás. Porque si no, exactamente la misma cosa que se supone que es benéfica,
En lugar de conectarte, te va a generar una disociación. Te va a separar de ti. Porque aquí, cuando yo me planteo el cómo hago las cosas, evidentemente que para mí es muy importante que haya cada vez más presencia y más conexión, porque yo creo y compruebo en mi propia experiencia de vida que ahí viene todo, que ahí está todo, en esa presencia y en esa conexión conmigo. Y esa conexión conmigo no es a través de mis pensamientos y de mi mente y de lo que yo creo y de mi lista de objetivos y de lo que alguien más me dijo que tenía que hacer. No, 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 no. Eso viene a través de mi propio cuerpo. Lo que yo necesito es escuchar mi ser, mi ser es mi cuerpo. Es escuchar esas vibraciones de mis entrañas, esos temblores o espasmos de mis músculos, ese golpecito en el ojo, ese nerviosismo en las manos, esa mandíbula apretada, todas esas formas que tiene el cuerpo de hablarnos, esos son los mensajes que tenemos que escuchar y seguir para ir a encontrarnos con lo que necesitamos y encontrar ahí el cómo vamos a estar haciendo las cosas. Te invito a quedarte con esta reflexión si piensas que le puede aportar algo a tu vida y empezar a observar cómo haces esto que haces, ¿no? Cómo haces las cosas que haces en la vida, desde qué lugar interno. Y entonces hoy estaba escribiendo una cosita, me acordé de algo que leí en uno de los libros de Jodorowsky hace muchísimos años, cuando leí sus libros, que fue hace un montón. Aunque por cierto vi que acaba de sacar un libro nuevo y que me dan muchas ganas de leer, porque la verdad ese hombre lo admiro mucho, lo admiro, es así como mi modelo de viejita que yo querría ser, lo admiro un montón. Y él decía, lo que das, te lo das, lo que quitas, te lo quitas, lo que das es lo que te hace, lo que das es lo que eres, es quien eres. Y aquí también me di el permiso años anteriores de poner en duda todo esto, porque en el yoga también se habla mucho del dar. Y esto no debe ser malinterpretado, ahorita lo entiendo. No debe ser malinterpretado, porque cuando estamos hablando de dar, estamos hablando de la presencia. Cuando en los caminos espirituales se habla de este dar, se está hablando de esta presencia. Es como si la vida fuera una hoguera. Y entonces, cuando tú estás presente, cuando tú entras a tu acción con tu presencia, cuando tú eres transparente con tu intención, eres íntegra, estás ahí, estás realmente, es como metafóricamente agarrar la acción y ponerla en ese fuego sagrado que es tu propia vida. Y a través de ese fuego, esa acción se va a transformar en otra cosa y cumple su ciclo y genera, ¿no?, abono, más fuego, más vitalidad para lo que sigue. Y entonces está cumpliéndose un ciclo natural de cada cosa. Pero cuando no hacemos las acciones de esa manera, es como poner un poquito, pero otro poquito quedármelo yo por las dudas, ¿no? Pues es que no, ¿cómo lo voy a poner todo, no? Mejor dejo un cachito de mi presencia y de mi atención para otra cosa por las dudas. Entonces ahí no se cumple ese ciclo. No se cumple ese ciclo. Entonces lo que quito de esa acción, lo que quito, me lo estoy quitando a mí en realidad, porque lo que me estoy quitando es tiempo, porque cada cosa que me quedo me va a implicar un tiempo de cuidado. Lo que me estoy quitando es vitalidad, porque cada cosa que acumulo y que no es necesaria me quita espacio, me quita tiempo, me quita prana, me quita vitalidad. Me estoy quitando muchas cosas a mí misma. Entonces, con ese dar del que tanto se habla, a los demás es luego la consecuencia, pero tiene que ver con esto, con lo que doy a mí misma y a cada momento de la vida. Y ahí en ese dar en un pleno, en cada momento, es cuando la vida se convierte en un acto sagrado,
cuando yo estoy constantemente alimentando ese fuego sagrado de mi propia vida con cada una de mis acciones y purificando mi propia existencia. No necesito que algo más me venga a purificar. Ninguna de nosotras, ninguno de nosotros necesitamos que nada ni nadie más nos venga a purificar si le prestamos atención al cómo hacemos las cosas. Porque es una purificación constante. Entonces, bueno, pues aquí dejo la pregunta, dejo la reflexión, dejo la conversación abierta y bueno, esperando que esta sea una nueva temporada muy nutritiva. Espero yo aprender muchísimo gracias a todas las personas con las que voy a conversar a lo largo de estos episodios. Ojalá que también para ti lo sea. Y bueno, aquí estamos. Seguimos conversando al pie de este gran árbol. Te mando un abrazo enorme. Yo soy Mukia Shanti, este es el Club de las Personas Árbol. Gracias por compartir en este espacio lo más valioso que tienes, que es tu atención. Hasta la próxima. Sat Nam.